Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Azopardo Stream, como cada semana, acompañándote, trayéndote los temas del mundo del trabajo, de la política, de la economía, de la cultura y nuestras formidables ocurrencias. Yo soy Juan Gentile, estoy acompaño a Leila Bechara. Hola, Leila, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien. Esa es una formalidad. En realidad, pero- como el ojete. Leila, siempre vas a decir lo mismo. Yo hago los mismos chistes al final y vos los mismos al principio. Y sí, Dale. pero bueno, es que no. Pensemos otra presentación. cambiemos los entonces. chistes. Hola, Leila, ¿Todo ¿cómo bien? estás? ¿Me puedes decir? Y la verdad, como el orto. Como el Hoy orto. Tengo un mal día. No, hoy tengo un buen día. Yo vengo cansado. ¿Puedo Ok, decir eso? bien. Estoy cansado, jefe. Bueno. Estoy laburando mucho. Voy a intentar darlo todo. La Dirección para de Recursos Humanos de acompañarte. Azopardo te va a firmar las vacaciones. El pluriempleo. Pero después de este programa. Un gran tema que vamos a ir Sí. conversando seguramente a lo largo de Sin este duda, programa. compañero. Hola, Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo Muy bien, bien? muy bien. Hola, Leila. Hola, Mati. Bienvenido a este quinto programa ya. Quinto programa ya. Azopardo. Ey, cumplimos un mes la vez pasada, El ¿no? 20 Aplauso, Un mes, sí, aplauso, se puede bien. aplaudir. Aú. Por supuesto. Ey, todavía Vamos. no nos mandamos ninguna cagada, Bien. Dicen que No confiaban que íbamos a llegar Toquen al... madera porque ya veo que hoy. si nos mandamos no se notó. No confiaban en que íbamos a llegar al Tan cuarto, lejos. quinto programa, Cuando hicimos todo el quilombo ese bárbaro con el spot y demás, ahí muchos decían, esto le veo poca vida, ¿no? Se va a terminar el peronismo, la crisis del movimiento obrero. Bueno, guarda. qué Nosotros sé siempre yo. confiamos Sí, igual. por Acá supuesto. siempre estuvimos firmes. Nunca nos bajamos del sabiendo- barco, por Así supuesto. es, Confiar es que si confías hay confianza, como dice el meme. Arriba de la nave. Sí. Che, tenemos un montón de cosas en este programa. Sí. En minutos nada más vamos a estar conversando con Andrés Rodríguez, Así es. secretario general de UPCN, el gremio de los empleados públicos, también secretario adjunto de la CGT. Temas del trabajo, temas del Estado, temas de todo. coyuntura, también de profundidad. Vamos Sí. a aprovechar. Del También, peronismo. Eso, un referente ¿Quién mejor? con trayectoria. Sí, por En supuesto. el sindicalismo y en el peronismo. En una semana complicada, ¿no? Para Sí, por los supuesto. trabajadores estatales, así Sí. que ahí vamos a estar hablando con él de eso. Sí, una semana complicada, un año complicado. Sí, bueno, pero digo, hubo No importa cuando digas esto. Hubo avances, Sí, hubo, totalmente. hubo retrocesos. Pasaron cosas, sí, claro. absolutamente. Tenemos chat CGT nuevamente. ¿De qué va a hablar hoy el chat? Hoy el chat CGT va a dar una batalla muy grande contra LinkedIn y las plataformas para encontrar trabajo. No porque esté en contra de que la gente encuentre trabajo, pero vamos a hablar un poco de lo que es la crisis del currículum y Sí. su correlato en una guerra de algoritmos. En las redes pediste Bien. que la gente te cuente sus experiencias. No. ¿Y qué pasó? Esta columna va a ser la más representativa jamás hecha por alguien en un programa de streaming de la CGT. Todos van a decir, yo estuve ahí, esto me pasó. Esto me pasó. Si alguna Claro. vez lloraste frente a la computadora buscando trabajo, ¿La has es pasado para por el vos. ojete? Claro, algunos nos Frente a quedamos LinkedIn. en hacer el Word ahí, Sí. escribirlo y Es lo que inflarlo aprendí yo como en todo currículum. Es lo que yo aprendí en la secundaria, pero después pasaron Sí. cosas. De repente ahora tenés que tener un perfil de TikTok para conseguir Claro, trabajo. y bueno. siempre sentís que te queda mal, que nunca Sí. logra el objetivo. Bueno, vamos a conversar entonces con el Vamos chat a hablar CGT un poco de del eso. mundo de los currículum y más tarde vamos a estar conversando con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista, especialista en temas del mundo del trabajo, sobre todo futuro del trabajo. Él Estuvo en la OIT y estuvo en la le vamos OIT, a preguntar sí. sobre eso. Bueno, qué hoy vio. van a estar tanto Andrés Rodríguez como Ottaviano, ambos estuvieron Sí. en la OIT. A ver qué tiene la Organización Internacional del Trabajo para decir. Así es. Así que quédate ahí, Andrés Rodríguez, Chat CGT, Juan Ottaviano y nosotros tres para acompañarte en este quinto programa de Azopardo Stream. Ya venimos.
la calle. Vamos a preguntarle a los trabajadores y las trabajadoras qué condiciones pondrían en caso de negociar con su empleador. Primero que negociaría es más que nada las horas de trabajo. Que paguen lo que es debido, las horas extra. Hoy al movimiento obrero lo tenés obligado a discutir salario cuando en el pasado se discutía la participación en las ganancias de las empresas. Yo trabajo 6 días a la semana por un salario de alrededor de 500.000. Una victoria parcial, los enemigos del movimiento obrero, cuando el trabajador internaliza que su objetivo es llegar a 500 lucas o llegar a 2 francos en 2 semanas, cuando uno diría, bueno, históricamente fue poder tener casa propia, poder cambiar el auto, poder hacer asado todos los fines de semana. Y como que no toman a veces lo que es horas extra, como que medio te hacen un poquito ahí de embrollo para no pagarte lo que es debido. Es justamente la razón de ser de los sindicatos, una organización grande que vela por tus intereses. Hasta el sindicato no hay paritaria, y es lo que pasa con la mitad de los argentinos y argentinas. Que la CGT está para discutir el salario, porque el movimiento obrero está para discutir solamente el salario. Me parece que poder revertir esa lectura que tenemos de nosotros mismos como trabajadores y la potencia que podríamos tener organizándonos es parte como de una batalla cultural ahí donde coincido que ha ganado. Y esa batalla igual hay que darla. Para nada consideramos que ni el salario ni el personal del Estado son causantes del déficit fiscal. Acá el déficit fiscal está producido fundamentalmente por el endeudamiento externo que ha producido sectores de la actividad privada. Por supuesto, profundizar la necesidad que tiene el movimiento obrero de obtener su agenda a partir de una negociación lógica y equilibrada con el poder del gobierno, y esto a seguir continuándolo porque es la responsabilidad de representar a la mayoría de los trabajadores argentinos. Que a algunos compañeros que todavía están con dudas o tienen alguna todavía situación de que falte debatir en el interior del movimiento obrero, lo podamos hacer para ir fortaleciendo la unidad que hay que bregar para que esa unidad se logre y se plasme con lo máximo del movimiento sindical. Y vamos a encarar entonces todas las acciones necesarias para ir desarrollando los planes de trabajo y de acción que sean imprescindibles para reivindicar los derechos de los trabajadores. Muy bien, y continuamos en Azopardo Stream. Momento ahora de saludar a nuestro primer entrevistado, nuestro invitado del día de hoy es Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, secretario adjunto de la CGT. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Azopardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Veíamos recién algunas intervenciones históricas y la primera, esa que estás bigotón, del año 85, decís algo que a mí me resonó un montón. Es inevitable, ¿no? A veces cuando uno ve material histórico, traerlo al presente, y vos decías, los trabajadores no somos los culpables del déficit fiscal, los culpables son los que tomaron deuda, no somos nosotros quienes nos tenemos que hacer cargo, sino todo lo contrario, son ellos quienes se tienen que hacer cargo, y es, bueno, son términos que están muy vigentes en el día de hoy, ¿no? Tranquilamente se pueden trasladar perfectamente al presente, y es así. Este gobierno particularmente tiene una política económica que se basa en tener dólares permanentes a través de endeudarse con el fin de llegar a las elecciones, pero no tiene ningún concepto de lo que significa un crecimiento de la economía, un crecimiento del desarrollo de la Argentina. Así que esto me parece que va por mal camino. ¿Cómo estás viendo vos la política que está desarrollando el actual gobierno? Estamos en un momento puntual donde tenemos un gobierno que ha elegido tener un discurso particular respecto del Estado argentino, que incluso por momentos coloca a sus trabajadores y a sus ámbitos como en el foco de sus ataques muchas veces. ¿Qué análisis estás haciendo? ¿En qué situación estamos hoy puntualmente y en esta etapa? Sí, por supuesto, el concepto que tiene hacia el trabajador estatal es realmente ofensivo en todo aspecto, y además, digamos, generando una suerte de castigo innecesario a los compañeras y compañeros de trabajo. Primero y principal, esto de que se disfraza todo y se generaliza todo diciendo que son todos ñoquis políticos es una falsedad absoluta. Son compañeros que tienen muchos años de servicio, muchos vienen de varios gobiernos y que han desarrollado su carrera administrativa. Y prueba de ello incluso, ya que tanto hablaban de la incapacidad del trabajador, se hizo un examen producto de este Ministerio de Desregulación y la mayoría de las compañeras y compañeros aprobaron masivamente. O sea que hay un nivel de capacitación importante. Y por eso castigar y además
lo más cruel, sí, es cruel. La palabra que utiliza el presidente tiene razón, es cruel, porque dejar a una familia sin trabajo del día para la noche es bastante cruel. El porcentaje de aprobación fue más del 95%, ¿no? Exacto, 95% y en muchos lugares, en muchos organismos hasta el 98%. Sí. Pero ahora creo que esto abre la compuerta hacia otra cuestión también muy delicada, que es la destrucción del Estado. Y el Estado no pertenece a un gobierno, pertenece a la comunidad. Y la comunidad necesita de ese Estado, en muchas características. Entonces realmente atacar permanentemente y desarmar el Estado y hacerlo sin gestión es un atentado contra la sociedad argentina. Andrés, yo te quiero preguntar, bueno, primero que nada, gracias por venir al stream de la CGT. Antes te quería preguntar si es la primera vez en un stream, que es algo que te iba a preguntar fuera de aire, pero dijo, bueno, se lo pregunto, ¿es la primera vez en un stream? Creo que sí, es cierto, sí. Excelente. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Por el tema de la cultura del estatal, a ver, muchas actividades tienen una ligación identitaria con su actividad, puede ser la construcción, el camionero, seguros, lo que sea. ¿Cómo es ser estatal? Es decir, una realidad tan heterogénea, porque están en todo el país, en organismos tan distintos. ¿Cómo se construye la cultura del trabajador estatal? Sirviendo a la comunidad, sirviendo al prójimo. Es un servicio, fundamentalmente, y con mucho cariño lo hace muchísima gente. Vos fijate que muchas veces recorres el interior en pueblitos muy pequeños y lo que realmente te identifica con el Estado es ese ranchito con el escudo nacional. Y esa persona que está dentro atiende lo mejor posible, a veces sin los medios suficientes, a veces sin ganar dignamente, sin embargo atiende con una mano solidaria que no necesita. Eso me parece que es un poco lo que sintetiza el trabajo de los estatales. ¿Y cuánto tienen los trabajadores estatales para aportar? Bueno, nosotros los peronistas siempre estamos diciendo tenemos que pensar cosas nuevas, tenemos que construir la Argentina. ¿Cuánto tienen los trabajadores estatales para aportar en ese proyecto de país que en algún momento añoramos con más igualdad? Te lo pongo con un ejemplo histórico. Cuando hubo la crisis del 2001, que prácticamente había un desgobierno, los que sostuvieron el Estado sin funcionarios fueron los trabajadores. Ahí está un poco el espíritu, si lo querés sintetizar en un hecho de la realidad de nuestro país. Ahora, Andrés, hablabas del gobierno nacional. Pienso varias conversaciones que tuvimos acá con algunos dirigentes, con algunos compañeros que se acercaron. Es, por un lado, un gobierno que claramente tiene un programa económico. Para vos, ¿qué intereses hay detrás de ese programa económico? ¿Quiénes están orquestando este ajuste y este ataque literal al movimiento obrero, a los trabajadores en general? Mira, el gobierno en realidad es un mosaico bastante disperso, no es una cuestión que uno puede decir es una gestión con una estrategia. Incluso hay líneas internas, hay un montón de factores que se superponen. Ellos acusan tanto al internismo ajeno y sin embargo practican el mismo internismo por supuestos espacios de poder, creyendo que esos espacios de poder pueden darle una naturaleza de eternidad. Y no es así. Digamos, está cada vez más una reacción social, la estamos viendo. Sí. Cada vez más hay un ajuste salvaje. No es un plan económico, es un ajuste. Es un ajuste porque se produce una baja inflacionaria por un ajuste, no porque realmente en serio el país está creciendo y a partir de eso se acomodan las variables macroeconómicas y se puede decir que indudablemente eso significa una baja inflacionaria. Y no es solamente el problema de la baja inflacionaria, hay otros guarismos que para nada están solucionados también en esa misma macroeconomía. La falta de reservas y un montón de factores que están indicando que este país, que esta política económica, mejor dicho, que encara el ministro, es simplemente absorber deuda en dólares, dejar planchado el dólar para generar que no genere una alza inflacionaria momentánea y llegar a un planteo electoral de medio término que tampoco va a servir para asegurar una suerte de estructura de poder. Es así. ¿Para vos está débil el gobierno ahora? ¿Cómo? ¿Está débil el gobierno ahora? No sé si débil. Lamentablemente está débil la oposición política. Lamentablemente en realidad está débil la política. La política. Opositora o oficialista está débil. Y lamentablemente es un faltante de la Argentina. Hay que reconstruir esa política. Hay que rejerarquizarla. Realmente lo que estamos viendo
es un mercantilismo terrible entre los políticos que saltan de un lado para otro, que hay debates totalmente superfluos, que realmente en serio no se genera la concepción de un proyecto para verdaderamente que la sociedad vuelva a confiar en general en la política. Creo que va a venir, lamentablemente es una experiencia que tenemos que atravesar, pero que en algún momento se va a reconstruir y no más temprano que tarde. Pero es necesario que realmente en serio la política ejerza la representación genuina de la gente y eso se pueda expresar en serio en proyectos y confiables y en un plan económico en serio. No me quiero olvidar porque vamos a volver con esto que abre Andrés de la política, ¿no? Hay muchos temas para profundizar en ese sentido, pero quiero rebobinar un poquito y no olvidarme de algunas cuestiones vinculadas a lo que está planteando este gobierno respecto del Estado y de no solamente los trabajadores, porque el blanco son los trabajadores, pero también están las políticas, ¿no? Las políticas que llegan o no llegan a la sociedad. El argumento del Estado es del gobierno, desregulando el Estado, vamos a generar la confianza para las inversiones, el crecimiento del país. ¿Cómo se le discute, cómo se le contrapone una mirada distinta a eso que hoy en día está en boga? Sturzenegger es el ministro de Desregulación y es una de las estrellas del gobierno, que está planteando permanentemente el cierre de organismos, con la idea de que son organismos ociosos, que no sirven para nada y demás. Mirá, en realidad hay una falsedad absoluta en todo esto, porque lo que se está haciendo no es que vos decís, bueno, se está desarmando el Estado y se está rearmando de una manera. Concepción, aunque sea ideológicamente no compartible, pero sí se está rearmando de alguna otra manera. No, se está desarmando el Estado. Yo te pongo un ejemplo, mira, que a lo mejor no es el más significativo porque en materia de salud, de educación, de seguridad hay muchos más ejemplos más fuertes. Pero, por ejemplo, las rutas nacionales se están descuidando absolutamente. El organismo que debe verdaderamente mantener las rutas es Vialidad. Al descuidar esas rutas, ¿qué se hace? Se perjudica el comercio, porque hoy la mayor parte del comercio transita por camiones en las rutas. Se descuida el comercio. Y por otra parte, han crecido notablemente los accidentes viales. Y eso es elemento de abandonar el Estado. Es una consecuencia del desarme del Estado. Por eso es muy peligroso desarmar el Estado. No hablemos, por supuesto, de lo que se está pasando en el sistema de salud, que está desquiciado, está desfinanciado, o situaciones educativas donde estamos viendo que hay una baja absoluta de la calidad educativa en nuestro país. Bueno, estos elementos significan un descuido del Estado, un desarme del Estado. Y se ha logrado instalar en la sociedad una idea negativa en muchos casos, ¿no? Uno lo ve en muchos medios de comunicación, a veces conversando con vecinos. Después hay mucha gente que tiene una concepción positiva también, ¿no? Y eso hay que remarcarlo. Pero la idea de, bueno, en el Estado están todos al pedo, ¿no? Claro. Se suele escuchar mucho. Es todo lo que, digamos, eso es una verborragia de generalizar, ¿no? Los periodistas son todos corruptos, la política es una porquería, es decir, los sindicalistas no sirven, el Estado es un parásito. Bueno, todas estas cosas generalizables que no especifica nunca. Si hay una prueba concreta, hay que nombrarlo con nombre y apellido y con pruebas fehacientes. Y esto de generalizar es lo que intenta plasmarse en una, tal vez, en una determinadamente de cierta sociedad, de comprarlo. Pero vuelvo a insistir, cuando uno va a hacer un trámite o cuando tiene que hacer una gestión en el Estado y verdaderamente lo ve totalmente desquiciado, lógicamente el problema no es del trabajador, el problema es de la política que se está implementando desde el Ejecutivo para que ese Estado no exista. ¿Y cómo se pelea contra eso? Porque obviamente ahí aparecen muchas, están de los más ultra que dicen, bueno, hagamos paro mañana, ya, ayer, todos los días, después hay otros matices. ¿Cómo se enfrenta eso desde el sindicalismo? Desde el sindicalismo, lógicamente, las acciones, cualquier acción que vos quieras definir, sea un paro, una movilización o sea una negociación, son elementos tácticos. Lo importante es reconstruir la estrategia de un país. Y vuelvo a insistir, ahí sí volvemos al meollo de la cuestión, volvemos a la calidad de la política. Es la calidad de la política la que puede construir una estructura de poder creíble, con un proyecto concreto y donde la sociedad lo acepte, por supuesto, voluntariamente. Y eso después demostrarlo por la vía electoral, en cualquier plataforma partidaria. Pero tiene que ver también con la creatividad de liderazgos, ¿no? De liderazgos que tienen que empezar a surgir. Andrés, tengo varias preguntas escuchándote.
referido a esto de la idea de que la política está débil, preguntarte si no metés dentro de la dirigencia en general también a la dirigencia de la CGT, porque hay una denuncia obvia de la sociedad también de, ver falta de renovación dirigencial, una denuncia también del propio gobierno nacional de meter a la dirigencia sindical dentro de la misma casta que ha denunciado. Preguntarte cómo ves el proceso de renovación dirigencial dentro del movimiento obrero, ¿no? Porque también, abriendo un poco la discusión y el debate, ¿qué pasa ahí, no? También si no hay propia dinámica de la dirigencia sindical que también forma parte de la política o de la dinámica política en general. Sí, por supuesto que sí, pero lo que vuelvo a insistir, no podemos generalizar. Ese es el tema, creo que está mal generalizar. Por otra parte, primero, la legislación que rige la normativa de las asociaciones profesionales, que significa la posibilidad electoral de renovar, lógicamente, las conducciones de un gremio, tiene que darse por el voto del trabajador. Y si un dirigente sostenido, porque la renovación no es solamente un problema de edad, esto lo tenía muy claro Perón, ¿no? No se tira un viejo todavía por la ventana. La renovación tiene que ver con con una renovación de ideas y de conceptos, sí, para enfrentar los tiempos que van cambiando y que indudablemente son diferentes a lo que pasaba. Sí, porque también la gente reclama renovación y no sabemos qué significa, exacto, ¿no? Sí. Exacto, por eso digo, hay jóvenes viejos y viejos que tienen que irse. Y jóvenes que tampoco sirven. Claro, hay de todo. Hay de todo. Yo digo, en la normativa sindical, por ahora, las leyes que la rigen, no está para nada vetado la posibilidad de ser reelegido. ¿Crees que el gobierno... la gente lo reelige? Perdón, si la convocatoria electoral es genuina y transparente y honesta y se elige una dirigencia, que además, vuelvo a insistir, la dirigencia sindical no se basa en la cabeza sola, no. Se basa en cuerpos orgánicos que están distribuidos muchas veces en todo el país y que se eligen, con muchos miles de compañeras y compañeros, delegados, comisiones internas, comisiones directivas de seccionales, hasta un consejo directivo central. Entonces todo esto no es una sola persona, es un conjunto colectivo. ¿Crees que el gobierno nacional tiene intención de meterse en esa discusión? No sé, algún tipo de reforma, por ahora instalarlo en la agenda. Hay una ambivalencia, hay sectores del gobierno que no quieren realmente problemas con el mundo sindical y hay otros que están buscando el desfinanciamiento absoluto y la destrucción de la estructura sindical. No es un tema solamente de atacar a un dirigente, es de financiar la estructura. Y la estructura sindical no es del dirigente, es de la organización colectiva de los trabajadores. A esto hay que tenerlo muy claro. Un sindicato es una organización colectiva de trabajadores. Lo que se busca es que esa organización colectiva se desarme, se desintegre, se disperse, no tenga representatividad. Y a partir de eso sí el trabajador es débil. Andrés, viste muchas CGT vos a lo largo de tu historia. ¿Cómo ves el actual momento de la CGT, tanto en relación con la coyuntura, el momento político, como de vista a una renovación que va a ser a fin de año? Atravesaste varios procesos de renovación, de lucha, de repliegue, como decías vos, de estrategia. Sí. Actualmente, ahora, en junio del 25, ¿cómo estamos? No, en junio del 25, sinceramente, el único institución que se mantiene con cierto criterio unitivo desde el punto de vista institucional es la CGT. Es decir, más allá de los matices que siempre existieron, no es que lo inventamos ahora. La CGT a través de su historia siempre tuvo matices y líneas internas. Es natural, además, que suceda así. Ahora, de cualquier manera, la institución CGT se mantiene unida. Y vos fijate que desde que comenzó este gobierno, en diciembre del 23, fue la única institución que lo enfrentó. Lo enfrentó con total inteligencia, a veces tácticamente con planteos judiciales, a veces movilizadoramente, no solamente con marchas propias del movimiento obrero, sino acompañando otras marchas importantes de la sociedad, a veces con paros nacionales y a veces con intentos de negociación. Cuando nos llamaron a intentar sentarse en la mesa para ver cuáles eran las posibilidades de negociar, nosotros le pusimos la agenda que necesitábamos. Lamentablemente eso fue desoído y no se volvió a retomar. Pero la capacidad negociadora y de búsqueda de consenso y de diálogo, el movimiento obrero lo tiene por formación. Y es la lógica tendrá que prevalecer. ¿Y por qué hay una parte del peronismo
que no reconoce esto, que no le gusta la CGT, que critica todo el tiempo, machaca constantemente, hasta inclusive a veces hay peronistas que son más gorilas respecto a la CGT que los gorilas mismos, digo. Bueno, yo te vuelvo a insistir. Esto es opinión mía, igual. Hablaste muy bien en el sentido de decir el peronismo, porque puedo reconocerlo eso tal vez en el pensamiento político de otras fuerzas, digamos, partidarias. Pero, ¿sabes una cosa? Que si verdaderamente el movimiento obrero, el sindicalismo como tal, como está concebido desde la época del peronismo, de Perón y Evita, si llega realmente a ser destruido, si llega realmente... Se acabó el peronismo. Se acabó el peronismo, te lo digo claramente. Eso de la columna vertebral es verdaderamente cierto. El movimiento obrero siempre fue y es la columna vertebral claramente del peronismo. No es solo, por supuesto, no es solo. Pero, digamos, si se lo llega a destruir y a dispersar, se terminó el peronismo. Esto es así. Y muchos políticos creen que con el clientelismo, usando realmente una rebaja de su capacidad de persuasión, eso le va a garantizar el voto circunstancial y un cargo. Y eso no sirve para nada. Sirve cuando tenés, vuelvo a insistir, un proyecto de poder. De esto se trata. Andrés, ¿estuviste en la OIT hasta hace poquito? Vimos la delegación argentina que estaba integrada por la CGT, también las dos CTA, también la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo cual también muestra como una amplitud de representatividad, ¿no?, de lo que es el mundo del trabajo argentino, incluso los trabajadores informales en la UTEP. ¿Con qué sensación volvieron? ¿Cuál fue? ¿Con qué te quedas de ese paso por la OIT en este contexto que tenemos delicado en la Argentina y en el mundo también, con la instalación de la inteligencia artificial, de las nuevas formas de trabajo, de las plataformas, ¿no?, de todos temas que están atravesando también las discusiones del ámbito laboral? Mirá, el mensaje que leyó el compañero Gerardo Martínez es el mensaje de la Confederación General de Trabajo y fue muy profundo y muy importante. Y es cierto lo que vos decís, nosotros a los compañeros que están hoy en la informalidad los consideramos trabajadores. Ambicionamos a que esos trabajadores, por supuesto informales, tengan formalidad y dignidad en el trabajo. Y eso es una política pública que deben implementar los gobiernos para recrear un trabajo productivo. Por eso siempre la CGT ha levantado en estos últimos tiempos una consigna muy clara: desarrollo, producción y trabajo. Desarrollo científico-técnico, desarrollo para adaptarse a los cambios tecnológicos vertiginosos que estamos teniendo en esta época, y por supuesto producción nacional, producción que lógicamente genere producto argentino, que genere producto nacional, producto exportable para llenar de divisas el país, y trabajo digno, trabajo formal. Esto tiene que ver con un pensamiento, por supuesto, histórico del movimiento obrero, muy además amparado por la Iglesia y fundamentalmente por la Iglesia de nuestro último querido Papa, el Papa Francisco, que defendía claramente la concepción del trabajo, que defendía realmente los sindicatos. La última vez que tuvimos la suerte de estar con él, el año pasado en Roma, nos dijo muy claramente: defiendan los derechos laborales que gracias a Dios todavía existen. Defiendan esos derechos laborales con uñas y dientes, porque es la garantía que tienen los trabajadores para seguir organizados y poder dignificarse lo mejor posible. Entonces, estas son concepciones que indudablemente tienen mucha raigambre en lo que es el mundo laboral, el mundo del trabajo, y es verdaderamente lo que te lleva a una cultura del trabajo positiva. Andrés, hablabas del movimiento obrero como pata fundamental, como columna vertebral del movimiento peronista, y últimamente se le reclama al peronismo una propuesta a futuro. Quisiera preguntarte qué tiene el movimiento obrero para ofrecer en la relectura que haga del peronismo respecto al futuro del trabajo, porque, y acá déjame picantear un poco, pero para traer a colación también de vuelta una denuncia que se le ha hecho al kirchnerismo durante mucho tiempo, que es cómo se usó el trabajo estatal, que en realidad tampoco era formal, porque era una forma de precarización, el monotributo, y lo digo hablando en mi propio nombre y de muchos compañeros que trabajamos en el Estado, quizás de una manera, ¿no?, de servicio que vos hablabas, ¿no? Creíamos que estábamos haciendo un servicio a la patria trabajando, pero también el kirchnerismo lo usó como una forma de, vos decías, clientelismo, de rentar militantes. Esto no significa que sean ñoquis, pero eran trabajadores estatales que trabajaban, pero que después quedaron un poco, llegando el macrismo, llegando Milei, quedan en la nada, y son esos trabajos que se pierden y que el sindicato después tiene que salir a reclamar, por supuesto, porque son familias que quedan en la calle. Preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo piensa el peronismo el futuro estatal del futuro?
El trabajo estatal Ahí del está. futuro, perdón. Sucedió con muchos gobiernos peronistas y no peronistas, el hecho de colocar cuadros militantes en la estructura del Estado. Pero si verdaderamente lo cuantificás, es un reducido número. Como dije hace un rato, la mayoría de las compañeras y compañeros que trabajan en el Estado tienen 5 años como mínimo hacia 10 y hacia más, lo cual significa que entró con varios gobiernos, y no por la situación de militancia política, sino por una situación de necesidad de trabajo y se fue desarrollando y haciendo una carrera como corresponde o como cualquier otra actividad laboral. Así que, digamos, generalizar en ese aspecto para verdaderamente llegar con el cuchillo de la cirugía a gente que verdaderamente ha trabajado y ha entregado mucha experiencia dentro del Estado, es totalmente de una falsedad absoluta, es para verdaderamente perjudicar a la gente que trabaja. Entonces, una cosa es que además, un cuadro político que era acomodado por un gobierno del signo político, se buscaba fundamentalmente un cargo jerárquico o un cargo de buenos sueldos. Y la mayoría, el gran porcentaje de los trabajadores tienen sueldos medios anormales, digamos, no es una cuestión que esté invadida. Sí, no, secretario, digamos, claro. Entonces, bueno, por eso. Entonces, digamos, generalizar de esa forma es totalmente falso. Yo lo que digo es eso. No me molesta digamos, lo que pasa con un militante. Lo que sí me molesta es con lo que pasa con un trabajador que verdaderamente tiene una experiencia, tiene un conocimiento, tiene una capacitación. No sabes cuántas nosotros como gremio tenemos convenios con universidades en carreras estrictamente de la administración pública. Y muchas compañeras y compañeros que lo usan incluso para promocionarse, han hecho esas carreras para capacitarse. Hay una permanente voluntad de formarse frente a los nuevos desafíos del presente. No es una cuestión totalmente cerrada, como se quiere decir, que son todos vagos. No, lo digo más en la clave de Cristina en las últimas intervenciones que hizo, habló de un Estado eficiente y como que entra un poco en sintonía con lo que plantea Milei, no de destrucción del Estado, pero bueno, de recorte de trabajadores estatales, indudablemente, o de áreas del Estado que nosotros defendemos, por lo menos. Pero por eso digo, el Estado no es ineficiente, en absoluto. Que todo lo que se profundice en formación, todo lo que se profundice en incorporación tecnológica para que el Estado sea más eficiente, me parece estupendo. Pero eso no significa que la responsabilidad es del sector exclusivo del trabajo. Como digo, cuando vos le abrís la compuerta a una posibilidad de formarse, está el trabajador primero en la fila. No están renegando de esa realidad. Por eso digo, si la prueba de, como decimos, del examen famoso que hizo este gobierno, significó claramente un nivel de formación bastante importante, ¿no? ¿Pensás que ellos esperaban otra cosa respecto de ese examen? Supongo que sí, querían realmente demostrar que era digamos, un plantel totalmente incapaz, falta de preparación, y a partir de eso justificar indudablemente la salida de gente. Creo que le falló, le salió el tiro por la culata. Has participado siempre de la vida política del peronismo, de su partido, tanto vos como otros dirigentes de tu sindicato. ¿Cómo estás viendo este momento de la política del Partido Justicialista? Está, bueno, la presidenta del Partido Justicialista en estos momentos está presa. Eso y más allá de eso, digo, de acá en adelante viene un proceso electoral, hay muchas discusiones abiertas. ¿Cuál es tu mirada? No, por supuesto, yo lo he dicho públicamente. Lo que se ha hecho con la compañera Cristina es una injusticia total. Y es una persecución política, más allá de cualquier otra evaluación del rol que debe desempeñar ella o no en el tema del peronismo. Pero es una persecución política, porque es una persona que tiene realmente raigambre en un sector de base y que es justo y tiene derecho a presentarse en un cargo electivo. Y si la gente la vota, es así. Pero ahora, lo que estoy viendo es que eso no alcanza para reconstruir el peronismo. Realmente para reordenar todo el peronismo yo creo que hemos sufrido una crisis del último gobierno muy seria, con un descreimiento en general de la sociedad, por eso es el resultado de este gobierno, y lo que hay que hacer es, primero y principal, yo creo, una serie de pasos que lleven en un camino ascendente. El primero de ellos es el reencuentro del peronismo. No, digamos, vivir en una suerte de confederación de partidos provinciales o de sectores territoriales aislados. Hay que reencontrarse. Segundo, hay que debatir con autocrítica. Hay que ser sinceros, hay que decir lo que uno piensa con respeto, pero lo que uno piensa. Y muchos compañeros tienen realmente en serio un pensamiento constructivo. Y a partir de eso comenzás a elaborar en serio una estructura más organizativa,
una estructura que empiece a elaborar un proyecto, una estructura que ese proyecto, al dárselo a la gente, a la comunidad, la gente lo asuma, lo quiera, lo pretenda, y por supuesto de ahí surgen después los líderes que van naturalmente. Después resolveremos para un único liderazgo si eso se resuelve por interna, por consenso, por como fuere. Pero ese es el camino que incluso, digamos, sin entrar en comparaciones históricas porque son distintas, pero es el camino que tuvo el peronismo también después del gobierno radical. O sea, fue un proceso de renovación, fue un proceso donde volvimos a conquistar el gobierno a partir de toda esa mecánica de trabajo. Va a pasar igual con esta misma realidad ahora, ¿no? Andrés, preguntarte, ¿tiene que haber más dirigentes sindicales en los ministerios, en los consejos deliberantes, en el Senado, en diputados? ¿Eso garantiza un poco que las reivindicaciones de los trabajadores lleguen ahí efectivamente, o pensás que no? No, yo no es creo tan tanto en necesario? un extremo de ocupar tantos espacios. Sí, algunos son naturalmente lógicos. La parte legislativa, tanto provincial como nacional, tiene que ver porque allí se tratan leyes que muchas de ellas tienen afectación sobre lo social y sobre lo laboral, y la opinión de dirigentes sindicales formados es importante. En una estructura partidaria, eventualmente, aunque el partido siempre es una reducción, no es el peronismo como movimiento, ¿no? Claro. El partido siempre fue definido como una herramienta electoral, pero también tiene derecho el gremialismo a tener representación, es lógico, como las compañeras o como los jóvenes o como tantos otros sectores lógicos de una institución. Pero después lo otro no, ocupar cargos no, creo que eso hay que dejarlo en manos de otros. Y nosotros somos demandantes en realidad, nosotros somos demandantes en la que deben ser la reconquista o la fortificación de los derechos laborales. Y por lo tanto al gobierno y a sus funcionarios le exigimos eso, esa realidad, digamos, esa demanda sea satisfecha en función justamente de dignificar el trabajo y de dignificar a los que realmente se sacrifican por esta patria, ¿no? Por esta nación. Es un poco el tema. En alguna época yo sé que, digamos, había una suerte de criterio de invadir muchos espacios. Me parece que esto se desnaturaliza. O el famoso 33%. Por ahí, también se ocupaban cargos gubernamentales, Sí. es cierto, pero eso desnaturaliza un poco la esencia y el fin del movimiento sindical. Mejor es reservarse con lo que uno representa, que es a los trabajadores, y tratar de allí, por supuesto, conquistar los derechos indispensables. Una pregunta histórica le queríamos hacer a Andrés también, ¿no? Sí, Aprovechando... no nos olvidemos que Bien, era viaje lo que más a- queríamos preguntar. ¿Conociste a Perón? Sí, Claro, de una. sí. ¿Conociste? ¿Y qué es lo primero que te sale Conocí a Perón, lo conocí, digamos, viéndolo de lejos, ¿no? exacto, cuando fuimos al día siguiente, después del 17 de noviembre, Sí. cuando fuimos a Vicente López y lo vimos en Gaspar Campos, lo vi en varios actos oficiales cuando venía el general, nosotros como militantes, lógicamente, estábamos cerca, lo saludábamos, le hacíamos demostraciones de cariño, ¿no? Y de Sí, afecto. estamos en una etapa donde muchos jóvenes también se están reencontrando con esa historia, revalorizándola. Yo me acuerdo, yo tengo 40, me acuerdo cuando era adolescente estaba medio mal visto, ¿no? Los peronistas eran medio un bicho raro. Después de los 80, ¿no? De esa etapa. Ahora también. Bueno, pero La historia siempre vuelve. la vez pasada hablamos del libro de Valmedina, Sí, que sí. fue muy, Claro. muy leído, Importante, muy muy comentado. importante. También, bueno, esta etapa del siglo XXI nos reencontró de otra manera también con el peronismo. Correcto, ¿no? correcto. Por eso también yo a veces oigo que los jóvenes, muy jóvenes, lógicamente no les interesa lo que pasó en el 55, lo que pasó en el 45, el 17. Eso no es falso. A ver, una cosa es vivir de la nostalgia. Por supuesto, eso no sirve. Mucho menos para la gente joven que no tuvo esas etapas históricas como vivencia. Pero otra cosa es desconocer la memoria y la historia de nuestra esencia. A ver, con ese criterio yo tampoco crucé los Andes con San Martín y voy a tirar la gesta sanmartiniana a la basura. O las cadenas del Paraná con la vuelta de obligado. Bueno, no. Es decir, es nuestra memoria, es nuestra esencia, es nuestra historia, es lo que nos da fundamento, ¿no? Incluso lo decía hoy conversando informalmente, la unidad latinoamericana, la concepción de la unidad latinoamericana, que toma el peronismo, por supuesto, como un elemento doctrinal, surge de Artigas,
de San Martín, de Bolívar, ¿no? Acordémonos de esas cuestiones. Por eso digo, la historia no es importante y la memoria de ese pueblo, como decimos siempre, un pueblo que pierde su memoria se debilita. Ahora, ¿eso qué significa? Significa no la nostalgia de lo que pasó en el 45, significa rescatar valores que tienen que ver con el compañerismo, con la solidaridad, con la lealtad a una idea, con el concepto de amar a la patria, con un montón de factores que siguen vigentes para un viejo de 70 años como yo o para un joven de 15 o de 20 años que está ahora. Sí, sirven para todos, porque son valores que tienen que ser importantes para que verdaderamente nuestra Argentina sea otra cosa. Esta Argentina no la quiero. Esta Argentina de grietas, de violencia, de enfrentamientos, de malas palabras, de falta de gestión, de gente que está necesitada, no la quiero. Quiero una Argentina diferente. Andrés Rodríguez, muchas gracias por haber venido a Sopardo. Ha sido un placer conversar con vos. Muy amable a ustedes, les agradezco muchísimo. Bien, y nosotros nos quedamos acá porque tenemos Chat CGT, ahí lo estoy viendo ya a nuestro amigo Juan Otaviano, que va a estar conversando con nosotros sobre muchos temas que hemos conversado también. Intentaremos hacer una continuidad en muchos temas que hemos conversado con Andrés Rodríguez, así que quédate ahí que ya venimos, tenemos un montón más. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate, tapa.
Muy bien, y seguimos en Azopardo Stream. Veíamos ahí imágenes del dron de nuestra compañera Ashi. Sí. Un pedazo de dron. De la movilización al Ministerio de Desregulación del día de ayer. Importante, ¿no? Sí, Marcha. Estuvo buena porque había muchos gremios de transporte que tienen mucha mística los gremios de transporte. Ah, Los ¿viste? camioneros, los de los barcos. Es caen que con el los camperones. camperonici, por favor. Traen los camperones Dios. enormes, ¿viste? Para cubrirse el frío ahí en el puerto y... Solo quise ser, Dragado y quiero ser balizamiento. sindicalista solo por el camperón Sí, no, o el chaleco. Me encantan es los como- nombres de los sindicatos, aparte marítimos, serenos de buques, capitanes de ultramar, ¿viste? Todo como una caballeriza acuática que me encanta. Muy bien, muy bien. Bueno, momento ahora de Chat CGT. Momento de chat Sí. CGT. Hoy hablé con el chat CGT. Tuve una conversación ahí medio picante, vamos a ¿Ah, decirlo sí? así. ¿Te peleaste? No, no me peleé porque en realidad le estaba pidiendo ayuda, básicamente, que me ayude a conseguir más trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, me encontré con un informe del New York Times hablando sobre la crisis de estas plataformas que existen para buscar trabajo. Yo voy a hablar específicamente de LinkedIn, acá voy a mencionar a varias, pero es un tema que honestamente, como parte de mi generación, a mí me quita mucho el sueño, que es el momento en el que nos sentamos frente a la computadora e intentamos ver cómo hacer para conseguir una changa más para llegar a fin de mes. Si no sos Nepo Baby, si no tenés contactos, si no vivís en Palermo, para la gente que cree que en Palermo la gente no trabaja, Para los que nos acusaron de palermistas De en la Palermo. semana de Palermo TV. probablemente te encontraste con el momento de tener que redactar un CV y llevar el CV. De hecho, hoy fui a tomar café y había una chica con el CV ahí impreso. Para entregarlo. A la vieja usanza. A la vieja usanza, sí, bueno, en gastronomía todavía se sigue usando, pero bueno, con la evolución de los tipos de trabajo, sabemos que la mayoría de las aplicaciones para ser candidato a un trabajo se hacen a través de internet. Y me encontré con un dato que la verdad a mí me quedó realmente en el cerebro, porque nosotros salimos de la secundaria, yo tengo casi 30 años, salimos de la secundaria, aprendiendo a hacer un CV ahí medio ladri con la plantilla del Word, digamos. Ya no se usa más el Word, ya no se usa más el Word, hay plantillas en Google Docs y qué sé yo, pero evolucionó a la plataforma, a LinkedIn. LinkedIn es como la más conocida, pero hay otras como CompuTrabajo, Boomerang. Zona Jobs, ¿no? Y la realidad, Zona Jobs, Sí, bueno, Jobs. WeWork es una Sí. también internacional. Ahora evolucionaron también, no solamente vos subís tu CV, sino que medio como que estás disponible todo el tiempo y te contratan por servicio Claro. cerrado, Por paquete proyecto, cerrado, se por diría, en el proyecto. sector privado. Exactamente, bueno, son formas de la precarización Sí. que se van adelantando, pero cada vez que vos subís una candidatura, digamos, aplicás a un trabajo en estas plataformas, estás compitiendo con 11.000 postulantes por minuto. O sea, imagínate Es una una banda. entrevista de trabajo donde hay 10.999 personas adelante A mí una vez tuyo. a mí una vez me pasó que tratando de- llegué a la etapa final con 5 y ya dije listo. Chao, me Quedé voy. afuera. Efectivamente no quedé en el trabajo. Chau. O sea, así que imagínate con 11.000. Yo lo digo medio acá riéndome, pero bueno, la realidad es que todo eso no se ve porque vos estás frente a la computadora llenando un Excel, básicamente, llenando un formulario para ver si llegás. Y todo esto pasa en una Argentina donde los jóvenes, menores de 30 años, o sea, de 18 a 29 años, más del 60% trabaja en la informalidad y más del 30% está desempleado. O sea, que la desesperación por Es una encontrar un banda, trabajo sí, es un montón. es una banda, Es sí. un montón. Esto, según los últimos datos del INDEC, que todavía no sabemos si miente o no, habría que chequearlo, pero por ahí. las plataformas, como les digo, estas plataformas digitales se han convertido en una fuente de búsqueda de laburo por lo pronto. Cuando yo publiqué que iba a hablar de esto con el chat CGT, me escribió mucha gente diciéndome: me representa estar llorando frente a la computadora, y mucha gente que labura en el mundo corpo o que es independiente, como diciendo es la mejor plataforma del mundo porque de alguna manera genera contacto con un montón de gente que quizás está un poco la misma. Claro, los Yo que tengo tienen la laburo tesis- bancan mucho. Los que tienen laburo bancan porque es verdad que es una red social de trabajadores.
Ahora, después podemos discutir un montón, y acá traigo el primer debate que abro sobre la mesa, si es que no hay también otras formas de buscar empleo o venderse, como por ejemplo tener un perfil de TikTok con tu emprendimiento. Depende del trabajo también. Bueno, LinkedIn es un poco la red de buscar trabajo o de buscar un nuevo trabajo, ¿no? Es como el Instagram del mundo Pero laboral. bueno, si alguna vez han scrolleado o han pasado un Para par ser de empleado horas... de comercio no hace falta que tengas un perfil de TikTok. Para ser empleado de actualizado, comercio no, pero si sos emprendedor Sí, sirve sí, por mucho, por supuesto, ejemplo, sí, para sí. vender o escalar ventas. Pero bueno, para el mundo corpo, por ejemplo, LinkedIn es un gran lugar porque los trabajadores de corpo, de mundo privado, mundo tecnológico, lo que hacen es todo el tiempo estar contando sus avances, digamos, cosas que aprendieron, cosas que mejoran. Entonces es como una actualización del CV constante que lo que hace es conectarlo con futuros trabajos porque son empleos donde uno no se proyecta más de 4 o 5 años. Ya si estás 5 años en un empleo corporativo, es probable que no estés haciendo bien tu trabajo o que en cualquier momento cambies. Digo, como hay que escalar y cuando escalás tenés que cambiar Además, de vos empresa. estás viendo a los otros, ¿no? Lo que postean. Claro, es una el laburo, ¿no? competencia. ¿Y no sentís que nunca es suficiente lo tuyo? Sí, y además mucha gente termina intentando, mucha gente no, lo digo por mí misma, tenés que empezar a venderte y a mentir un poco. Entonces empezás a escribir posteos con palabras raras. Eso es viejísimo, Ley. Lo de mentir en el currículum es más viejo que... Sí, pero una cosa era para mí antes... Inventar experiencia laboral. Llegar a la entrevista de trabajo, presentar el papel, decir Excel avanzado. Proactivo. Proactivo. Leo, escribo. Proactivo por las hice dudas. el mejor test psicotécnico del Sesión mundo. por el trabajo. Que es una entrevista que puede durar, no sé, media hora. Sí. ¿Cuántas instancias presenciales tenés? Tres, Que estar continuamente publicando cosas en la plataforma. O sea, como eso ya es otro nivel de alienación para mí. O sea, medio droguita en un punto, ¿no? Exacto. Bueno, leyendo este informe del New York Times, lo que relevan es que un solo aviso puede recibir más de 1.200 postulaciones en 24 horas. Y el tema acá es que muchas de esas postulaciones ya no están escritas por humanos. Están escritas por el chat GPT. La postulación ya. Claro. La ¿Y postulación. la selección? Claro. Y la selección también. Entonces, para mí, digo, como lo más increíble de todo este mundo laboral que nos estamos exponiendo como jóvenes, ya voy a Te costó dejar decirlo, voy a dejar de robar con eso, Los últimos tiros. pero digo, es que no solo ya estamos en un nivel de automatización de nuestra búsqueda de trabajo, de tener que estar colgado en la plataforma todo el tiempo generando y vendiéndonos nuestras skills, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que aprendimos, lo que no aprendimos, sino que también hay que mejorar la capacidad de redactar el CV. Entonces, en esa competencia no solo hay más automatización en lo que contamos o no contamos, más filtros, sino que también las empresas han incorporado la inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores. Y se arma, acá es donde yo me pongo conspiranoica, una guerra de bots. Sí. O sea, en realidad, quienes trabajan y quienes buscan trabajadores son las máquinas. Son las mismas máquinas. Y nosotros estamos presos de eso. Después vamos a hablar con Juan Manuel, porque hoy había un debate ahí en Twitter que veía sobre cómo lo bien que cobran los trabajadores de Uber, ¿no? Los conductores de Uber. Mirá. Pero Uber lo que tiene es que el algoritmo, o sea, si hablas con un Rappi también pasa lo mismo, es el algoritmo el que determina si vos estás mejor puntuado Claro, o si no. te dan mejores viajes, O sea, más tus largos, condiciones más laborales caros. las determina un algoritmo que es Claro. código cerrado, o sea, nadie sabe cómo funciona. Y en definitiva, digo, lo que termina sucediendo es que eso, hay una guerra entre bots para decidir si vas a tener el trabajo o no, que al final del día es un poco enfermizo. Sí. Vas pasando de niveles en las aplicaciones, de colores. Pasás a tener otro color, si vas haciendo los pedidos. Ah, sí, Claro, sí. porque vos ya armás el currículum, digamos, en función de pensar que ese currículum no lo va a leer una persona, sino que va a ser incorporado e ingresado por la inteligencia artificial, O sea, por la una inteligencia aplicación. artificial ya lee Claro. en el CV que cargaste, digo CV porque no es un CV como lo pensamos nosotros, sino que es literalmente un formulario. Si vos pusiste las palabras estratégicas, que son las que supuestamente la inteligencia artificial
te dice que son las palabras estratégicas que la empresa está buscando. Escucha, tendrán en cuenta, voy a tener un concepto que todos lo digamos, la buena presencia. ¿Se acuerdan cuando los avisos decía buena presencia? Sí, polémico, ¿no? Polemiquísimo. De hecho, creo que si pones buena presencia lo descarta. ¿Viste? Claro. No me importa. Estabas en la fila de una de entrevista, había otro que estaba con un traje que se le prestó un amigo y te dabas cuenta porque le quedaba re grande y qué sé yo. El tipo quiso ser buena presencia. Sí, y no le salió, bueno, qué sé yo. La cuestión es que le pregunté al chat Eso, ¿qué te CGT, dijo no nuestro al chat amigo, GPT. Lo que me propone es sindicalizar el algoritmo. Esto fue espectacular, porque en realidad lo que me dice es, si nosotros podemos abrir el código o pensar un algoritmo desde el movimiento obrero que determine cuáles van a ser esas condiciones laborales, cuáles son esos filtros de selección, por qué prioriza determinado tipo de trabajador y no otro, cuáles son las skills que quiere, digamos, si hacemos un algoritmo compa, por decirlo de alguna manera, vamos a estar generando... El algoritmo compa me hizo mierda. Esta lectura de... Me gusta sindicalizarlo y no bajo gestión obrera. Lo sindicalizamos. Sí, porque... No, lo quería decir de antemano, ¿viste? Digo, pero pensar una forma en la que, en esta discusión que estábamos teniendo con Andrés, que un poco Cristina, como presidenta del PJ, está impulsando esta idea de hacer más eficiente las cosas. Bueno, el mercado ya hizo eficiente eso, lo hizo hace mucho tiempo, estamos en clara desventaja respecto a eso, pero sí la propuesta de pensar, bueno, cómo hacer de este código, que claramente es el que determina nuestras condiciones laborales hoy en día, y no solo nuestras condiciones, sino la accesibilidad al trabajo, cómo conseguimos trabajo directamente, bueno, me parece que estaríamos hablando de otra discusión completamente diferente, y creo que ahí es donde más el chat CGT hizo hincapié para que nosotros podamos pensar. En definitiva, no porque sea un problema de los jóvenes que no se adaptan al mercado de trabajo actual, ¿no? Esta idea de que, bueno, no conseguimos trabajo porque no tenemos las herramientas, no tenemos las skills, no tenemos los conocimientos ni la experiencia, sino principalmente porque ya es una batalla desigual. O sea, estoy yo con mi chat GPT, que no pago porque sale $30 al mes, contra una infraestructura gigante de una empresa que tiene sistematizado todo su sistema de selección de trabajadores. Bueno, esa batalla está completamente perdida para nosotros trabajadores, entonces ahí es donde el chat CGT les propone a ustedes, compañeros del otro lado, si son programadores hay que empezar a pensar cómo armar un algoritmo que esté de nuestro lado a la hora de trabajar. Lo pusiste a laburar a los compañeros informáticos. No, pero puede ser, está bien. pero ellos saben de esto. Lo tienen que hacer ellos. Vamos a invitarlos prontamente para hablar de estos temas, por supuesto. Bueno, esa fue mi conversación de esta semana con el chat CGT. Bueno, muy bien, le agradecemos a vos, Leila, por compartirnos esas conversaciones. ¿Lo tratás bien? ¿Le decís gracias a esas cosas o no? Le digo, hola compa, ¿cómo va esta semana? Así lo trato. Muy bien, hola compa. Muy progre tirarle hola compa. Te va a empezar a tirar hola compa. Sí. Hola compi. Ese era cumpi. Cumpa. ¿Querés comer un depende cómo le digas. Enviar. Hola cumpa. Bien, hasta acá nuestra compañera Leila con nuestro compañero el chat CGT.
elecciones, esta es una más. Perón era el creador del movimiento, por lo tanto discutirle a Perón era muy difícil, discutirle a Cristina es más posible. No es la creadora del movimiento, es la conductora, ¿no? de una parte importante. Hay sectores que nunca estuvieron incluidos en el kirchnerismo y que ahora quizás están apoyando porque entienden que hubo un atropello, ¿no? No hay un líder totalizador en el peronismo como lo era Perón. La discusión a Perón era una discusión muy difícil en un contexto muy inoportuno y a la vez había cosas que había que discutir. Hoy Azopardo Stream sale a la calle. Vamos a preguntarle a los trabajadores y las trabajadoras qué condiciones pondrían en caso de negociar con su empleador. Horario fijo y tener más descanso, porque trabajamos 12 días por 2 días durante todo el año. Y ahora sí, porque me retobé y pedí para irme a mi casa. Sí, ahora sí. Pero no le negocié día, nada. Yo dije, me voy a mi casa y me voy. Por una parte estaba bien. Aflojó por primera vez mi jefe, digamos. Un aumento de sueldo y más vacaciones. Más que nada los horarios de trabajo porque los ponen muy justos. Entran 7 de la mañana mis compañeros y se van a las 3 y yo entro a las 3 y me voy a las 10. Así que estamos siempre pegados, a veces un compañero tiene que quedarse porque llegó tarde y estoy 1 hora o 2 horas viendo el techo haciendo nada porque están como queriendo apurar lo más posible que estemos tipo trabajando sin parar y no hay tiempos de descanso técnicamente. Yo soy de Tucumán, soy personal de salud. Lo que sí cambiaría o pondría como condición es que se nos considere, por ejemplo, que nosotros trabajamos sábados, domingos, feriados, turno noche, fiestas, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, todo, y no tenemos un extra, como sí lo tiene la parte privada. ¿Sí? Yo pertenezco a la parte pública y nosotros sí no cobramos ningún extra por trabajar los días feriados, por trabajar turno noche, es eso más que nada. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo Stream. Venimos de ver un poco más del móvil que estamos lanzando a la calle todas las semanas para escuchar a los y las trabajadores y trabajadoras de forma aleatoria, con las que nos cruzamos en la calle, y la verdad nos parece un ejercicio muy edificante, porque escuchamos... Me gusta la palabra. Sí, ¿te gusta edificante? Sí, edificante es buena, sí. Bueno, porque de alguna manera tenemos ahí un test del Hay que salir en vivo real, un día. ¿no? Salir en vivo con el micrófono a la calle, Sí. hablar con trabajadores, me encanta. Putea la CGT. Claro, el micrófono, que Por supuesto. que halague, sí, Nos me baja encantaría. tierra. No, pero está bien, lo contábamos un poco fuera del aire, me parece que hay, y que lo muestra un poco este clip que es muy corto, digo, porque si estás media hora en la calle hablando con trabajadores, digo, con gente que trabaja, porque son todos trabajadores, la profundidad del tema es mayor, pero digo, creo que la foto de la fragmentación de las condiciones laborales, me parece que eso es como lo más interesante y lo que expresa más la complejidad que tiene hoy el movimiento obrero para encarar cualquier discusión del estilo, ¿no? Muy bien, y estamos ahora con nuestro segundo invitado. Es Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo. Hola, Ota, ¿cómo estás? Bien? Bienvenido. Bien, muchas gracias, qué bueno estar acá. Bien, muy contento de que estés acá con nosotros. La inteligencia artesanal, ¿viste? ¿Qué me sale aquí? Mirá, hay una... ¿Por qué me sale inteligencia artesanal? ¿Cómo se llama esto? ¿Prensa para la libertad? Prensa a la libertad. No, Nancy Pasos sacó un programa. Hace como impresiones con inteligencia. El programa de Nancy Pasos es en C5 en ese. Le mandamos un beso, Nancy. Ahí va. La inteligencia artificial, ¿me va a reemplazar? Así de una. No. Fuerte al hueso. No hay chances. No hay chances. A mí me parece interesante lo que recién planteaba Leila en el chat CGT, que es que están pasando muchas más cosas que el reemplazo, que la sustitución de trabajo humano por inteligencia artificial, y esas cosas que están pasando son las modificaciones de las condiciones laborales. O sea, la inteligencia artificial se está usando, pero por las empresas, para organizar el trabajo y para producir. Eso lo que tiene como consecuencia es que aumenta la productividad del trabajo o genera más carga sobre los trabajadores porque se espera que si tienen inteligencia artificial produzcan más. Pero eso no se acompaña con reconocimiento salarial por ese incremento de productividad. Pero lo que no está pasando, y cuando digo no está pasando, no está pasando al 50%, no está pasando ni al 2%, es sustitución, reemplazo de trabajo. Y no es que tenemos que esperar a ver
cómo evoluciona la inteligencia artificial en los próximos 3 años para saber si va a sustituir o no va a sustituir. Porque el ChatGPT es una herramienta disponible para todo el mundo. Se están haciendo estudios para ver cómo funciona esta máquina en todo el planeta. Es algo que antes no se podía hacer con la tecnología disponible. Llegaba una máquina, no sé, en una automotriz, un brazo mecánico. Para evaluar a ver si ahí había sustitución de mano de obra humana o no, había que estudiar la máquina. Y esa máquina eran 10, 20, 30, 40, la pueden estudiar los trabajadores y el sindicato de esa fábrica. Claro, esta no. Con el ChatGPT lo puede estudiar cualquiera puede verificar a ver si hay sustitución de trabajo humano o no. Eso está haciendo la OIT. La OIT Hay un sacó estudio, ¿no? de la OIT que con números precisos de cuán amenazados están las fuentes laborales. Ayer había un hilo interesante de una compañera, Macarena Santolaria, que hacía como una revisión de esta investigación de la OIT que se publicó, se actualizó el mes pasado. Y lo que dice es que, primero, una cuestión importantísima, el impacto de la inteligencia artificial es mucho mayor en las sociedades, los mercados y el mundo del trabajo, donde tenés mayor nivel de capacidad instalada tecnológica. Claro. Es decir, en los países periféricos, donde no tenés desarrollo tecnológico tan alto, el impacto de la inteligencia artificial es menor. Sí, en el municipio de General Villegas, donde soy yo, no creo que haya llegado todavía. Esta amenaza de la sustitución o de reemplazo cambia por región, cambia por país, cambia por género, cambia por ingreso, cambia por sector, cambia por actividad, cambia por puesto y sobre todo cambia por tarea. Porque lo que sustituye la inteligencia artificial son tareas. Y no es un no personas. No es un puesto o una tarea, ¿no? El puesto involucra muchas tareas. El ChatGPT no puede hacer prácticamente ningún puesto completo. Puede hacer algunas tareas de algunos puestos. ¿Cuál es el impacto real hoy del 3%? En este nivel, ¿no? Del 3%. Y eso no quiere decir las que van a ser automatizadas, reemplazadas. Es las que pueden ser sustituidas, las que pueden ser solo el 3% en términos generales de los trabajos. Parece que te estuviera cargando, ¿no? Porque vos decís, pero si el ChatGPT puede hacer traducción de texto, ¿cómo puede ser entonces que no estén siendo reemplazados los traductores? Periodismo. No, pasa que está pasando otra cosa. Lo que, claro, esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo otro qué es lo que está pasando? De alguna manera, la pretensión de que vos como trabajador tengas que adaptarte vos mismo, ¿no? A estas nuevas condiciones y además que aprendas y te actualices constantemente porque la capacidad de actualización de la inteligencia artificial es mucho más rápida que el proceso de aprendizaje de un trabajador normal. Los cambios reales están en las condiciones de trabajo, como decís, y en las calificaciones, como decías recién también. En las calificaciones requeridas. Claro. Sigamos con el ejemplo de los traductores. En Estados Unidos, que es donde hay impacto inmediato, verdadero, de la inteligencia artificial, del sistema de traductor de Google, que es el más usado, ¿no? Lo que se estudió es que no hubo destrucción de puestos de trabajo de traductores. Porque los traductores utilizan estas herramientas para mejorar su trabajo, para hacerlo mejor. ¿no? Lo limpia. Después está la discusión, otra vez recordemos, de si les pagan más por hacer mejor su trabajo. Esto tampoco está pasando. Pero ¿dónde sí están los cambios? En las calificaciones. ¿Qué sí pasó? Que las empresas empezaron a dejar de requerir que los trabajadores, no traductores, trabajadores en general de administración, no tengan calificaciones en idiomas, tengan aprendizaje en idiomas. ¿Por qué? Porque ya no necesitan que los trabajadores, necesitan menos que los trabajadores sepan de idiomas, porque lo resuelve el traductor. Pero es en la traducción blanda para redactar mails. Sí, ¿no? claro, te dejan de pedir. Bueno, yo lo veo todo el tiempo en trabajos como el mío. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se está eliminando? ¿Qué trabajo es menos necesario? El de los docentes de idiomas, que están siendo menos requeridos porque hay menos trabajadores a los que se les requiere las calificaciones en idiomas. Entonces, nosotros estamos preocupados, digo trabajadores, ¿no? Preocupados por la amenaza de la sustitución, atemorizados naturalmente porque está formulado como una amenaza la posibilidad de la sustitución del reemplazo por inteligencia artificial y a veces no estamos mirando los cambios reales, las amenazas reales de los cambios por inteligencia artificial que son distintos a la sustitución o al reemplazo. Es que vas a necesitar estudiar otra cosa y esas transformaciones de la tecnología siempre ocurrieron. Ahí no hay nada nuevo. Con esto no quiere decir no hay nada nuevo en la transformación tecnológica de esta etapa. Digo,
ahí no está la novedad. No, pero pienso en esto, ¿no? En el ejemplo creo que del docente de idiomas creo que está clarísimo porque es un poco también lo que se habla muchísimo cuando se piensa en la incorporación de inteligencia artificial en la educación en general, como sí, que lo eduque una IA y al nene y dejemos de pagarle a los docentes. Pienso en eso, la actividad blanda, ¿no? No sé cómo se dice. Las habilidades blandas. Sí. Pedagogía. Sí, Que de alguna manera va a terminar como en un lugar muy reducido, gente que pueda pagar grandes docentes, o digo, porque si eso es lo que se elimina de la cadena de aprendizaje, ¿no? Ese contacto directo pedagógico, bueno. Dos comentarios. Apocalípticamente, perdón. No, está bien, y está bien, me parece, como hacer una reflexión a ver si estamos frente al apocalipsis o estamos ante desafíos de la transformación tecnológica del mundo del trabajo, desafíos que pueden ser encarados. O sea, si se viene el apocalipsis no hay nada que hacer. O sea, si se viene el apocalipsis, algunos serán salvados Abandonen, y otros claro. no. Y la verdad que No lo podremos frenar con unas buenas charlas. Si justo ahora en este momento se viene el apocalipsis, aviso, los trabajadores no van a ser los salvados, digamos. Más bien, los trabajadores, quienes están débiles frente a las relaciones capital-trabajo, digamos, van a perder. Pero no se viene el apocalipsis. Lo que se vienen son transformaciones muy profundas del mundo del trabajo que pueden ser encaradas. El futuro no está escrito. No hay un destino inexorable. No está escrito que el futuro es de desigualdad, sin derechos, sin laburo, sin puesto de trabajo. Eso se puede moldear. Bueno, que los sindicatos podamos seguir pensando cómo intervenir y modificar ese futuro, yo digo, es lo que vos planteabas de hacer sindicalismo. De algoritmos. ¿Cómo decías? Sindicalizar el algoritmo. Digo, me encantó eso. Claramente va por ahí. Pero para eso tenés que poder decir, no se viene el apocalipsis. El futuro se puede cambiar, se puede intervenir sobre lo que va a pasar. No puedes negociar con terroristas. Algunas cosas con lo que te viene a sacar el trabajo. Ahora es negociar con las corpos tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, que un trabajador individualmente que se está calificando, se está capacitando, se enfrente a una gran corporación tecnológica que le dice, te voy a despedir porque la inteligencia artificial te va a sustituir. Esto está pasando hoy. Claro. Las grandes tecnologías que despiden dicen, es porque tenemos que usar inteligencia artificial. Mi Goya. Y ves los números. Del comportamiento financiero de estas empresas, vos decís, pero si tus acciones cayeron 360% en los últimos 3 años, ¿cómo me vas a querer meter el cuento de que tenés que despedir porque hay inteligencia artificial? Tenés que despedir porque tu modelo de negocios no anda bien. Es malo. O porque tomaste mal empresario. Porque tomaron malas decisiones financieras, porque no están incorporando tecnología al ritmo que otros competidores. Digo, las cosas que siempre pasan en los mercados, digamos. Y los trabajadores tendrían que pagar. Bueno, pero tienen un costos. Gobierno que los apaña, digamos, ¿no? También. Sí. O sea, hay un marco, político, cultural también, que dice, sí, avancen. Sí, un gobierno sobre todo que se para sobre la idea de que la transformación tecnológica es como una cosa que se viene y no se puede detener, y la única respuesta posible, ni siquiera te digo de los trabajadores, de los humanos, es adaptarse a esa realidad que se viene, ¿no? El gobierno del año pasado trató de armar una especie de hub de inteligencia artificial con algunas compañías tecnológicas, y en la fecha de lanzamiento no había nada dentro de la caja de la pizza. Porque era un anuncio así era un seco, anuncio no había nada. Conceptual, Claro. ¿no? Buen título, nada Parecía más. paradigmático, ¿no? Parecía como que ahí estaban los valores del gobierno, de Milei. Medio vende humo. Hay Y ahí otros tenés intereses. Y se hacen falta inversiones, hace falta trabajadores calificados para poder desarrollar esos hubs de inteligencia artificial. No sé si recuerdan que un asesor presidencial dijo que Demian el problema... Reidel. Exacto, que el problema... Sí, pero ahí para quieren ese vender la cada vez que no había energía. trabajadores, que el problema eran los argentinos. Sí. Claro. Bueno, hay que hacer un aviso, digamos, para desarrollar inteligencia artificial en la Argentina. Lo primero que hace falta son trabajadores calificados. Digo esto como respuesta a lo que vos planteabas de los cambios en las calificaciones. Por supuesto que hay que mejorar las calificaciones de los trabajadores en las nuevas necesidades de la producción, de los mercados. Esto no está en discusión, pero ahí están las transformaciones. Sí, no en la amenaza de reemplazo. Científico y tecnológico, digo, cosas que son necesarias para que crezcan ese tipo de herramientas, ¿no? Es lo segundo, digamos, los países que se desarrollan y que tienen capacidad tecnológica para enfrentar los que más invierten en los cambios son los que invierten en ciencia y tecnología. Lo que estamos viendo mientras tanto Sí, es China. una destrucción
del sistema de ciencia y técnica, como decía recién Andrés, ¿no? Tampoco la primera tampoco la primera revolución tecnológica, ¿no? Si uno abre un poco el plano, ¿no? Porque a mí me interesa siempre hacer ese ejercicio, Sí, sí. ¿no? Que a veces Esto ya pasó. nos metemos en el día a día. Que Siglo es lógico XIX, en ¿te nuestra acordás? vida. Sí, para mí 20, 19. Para mí es muy pronto para decir que esto sea una revolución. Si hay una revolución, ya ocurrió. Digo, si existe tal como una revolución Sí, como sí. la industrial, como la primera, la segunda, si hay una tercera, ya ocurrió. No es que estamos todo el tiempo frente a la tercera o la fue cuarta, con a la Internet? cuarta revolución No, industrial. ya repasó, La tercera es la de las comunicaciones, ¿no? Así se la llama. Pero no tuvo los mismos alcances que la primera y la segunda revolución industrial. Porque digo, lo único que tiene de cuarta esta revolución industrial es que viene después de la tercera y la segunda. Pero después no reúne las mismas características que las grandes revoluciones industriales. Y si está ocurriendo algo en este sentido, no es por el lado ni de la sustitución del trabajo humano, que se está haciendo cada vez más necesario. Esto lo quiero subrayar. Y tampoco es por esta revolución, vendría por el camino de que los trabajos que quedan no sean remunerados. Esto está planteado en el discurso, vamos a decir, hegemónico de las grandes tecnológicas que hoy más o menos gobiernan o tratan de gobernar el mundo. Que hay un futuro de esta revolución, ¿no? Que hay un futuro sin trabajo y para los trabajos que quedan sin remuneración. Esto se dice, se afirma, escuchémoslo Trabajo sin en la conversación. salario. En la Y conversación salario básico pública. universal. El futuro es el trabajo no remunerado. ¿A dónde? Si el trabajo es cada vez más necesario, eso es lo que vemos en el día a día. Juanma, ¿cuánto de este debate se trató en la OIT? Bueno, tuviste la oportunidad de estar. ¿Y a qué nivel, digamos? Porque, bueno, acá un poco vamos y venimos entre la discusión a nivel Argentina y la discusión a nivel mundial. Bueno, en la OIT, ¿cuánto de esto se trató y con qué sentido y qué posibilidad de incidencia en la realidad del trabajo ves en esas discusiones justamente del Congreso o Convención Anual de la OIT? Sí, la conferencia anual de la OIT. Conferencia. El tema central de la conferencia era la posibilidad de discutir de manera tripartita, como todo en la OIT, entre empresarios, trabajadores y gobiernos y estados, una regulación global, una norma global de derechos básicos para el trabajo en plataformas. Trabajo en plataformas de todo tipo. Los que son en bicicleta, en moto, en auto, o los que son de manera remota, atrás de una computadora, todo tipo de trabajo en plataformas. Para mí es muy necesario que se dé esa discusión en la OIT. Hay una coalición global para tratar de desprestigiar el peso del tripartismo y de las regulaciones globales como los de la Organización Internacional del Trabajo. A mí esa coalición es la coalición de los países que precisamente tienen mayor incidencia de empresas tecnológicas que quieren evitar regulaciones y derechos para los trabajadores de plataforma. Que se haya dado en la OIT. Hay que bancar la OIT, eso quería decir. A mí me parece. Hay que defenderla. Cuidemos la OIT. ¿Y por qué? Porque como la Argentina, hay muchos países que no tienen estados y partidos populares o movimientos sindicales fuertes para presionar en cada estado regulaciones y leyes que protejan a los trabajadores y trabajadoras. Ahora te picanteo un poco, porque estoy picanteada. Es la segunda vez en el programa que Qué raro, le Picanteo un poco. No, digo, esto me parece interesante, porque después lo tenés a Milei. No le importa nada las leyes, no le importa nada la declaración de la OIT, de la organización tal y tal. Y digo, volviendo al hecho de las grandes tecnológicas que tienen claramente intereses acá, ya son un poco más fuertes que los estados o que cualquier movimiento, digo, no para desmerecer el movimiento obrero, pero digo, no, la balanza como que está un poco desbalanceada ahí, ¿no? Sí, ahora, si yo te digo que el año que viene tuviéramos una norma internacional que protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas a nivel global, sí, y que todo África, toda la Unión Europea, Chile, Uruguay, Brasil, México, quizás hasta Estados Unidos, ratifican inmediatamente ese convenio y ese convenio se vuelve norma para más de la mitad del planeta, bueno, me parece que se le llena la conciencia de preguntas. Aparte hablas con los popes, a los gobiernos hablas que con dicen Pedidos Ya, con Uber, claro, exacto. con empresas grandes que no pueden desconocer esto. Claro. Bueno, igual sería una norma internacional que no se podría desconocer. Obviamente no te cambia la correlación de fuerzas global
una norma, pero eso es como... Sí, pero digamos, si El derecho pedido laboral. ya tiene que cumplir con normas internacionales, no importa cuál va a ser el convenio colectivo acá, digamos. Y hablemos del contenido de esa norma, Claro. que podría ser una norma global. Ni hablar el reconocimiento de derechos laborales como libertad sindical, derecho a la agremiación, seguridad social, jubilaciones, límite de horas, límite horario. Estamos hablando de derechos fundamentales del trabajo, que son derechos humanos, en verdad, que los trabajadores de plataformas no tienen garantizados en todo el mundo, no en la Argentina. En ninguna parte del mundo hay garantía plena de este tipo de derechos para los trabajadores de plataformas. Pero estos serían los derechos tradicionales para garantizar a los trabajadores de plataformas. También hay derechos nuevos, que es lo que se planteaba acá antes. Por ejemplo, transparencia algorítmica y explicabilidad algorítmica y auditoría de los estados y de los sindicatos y de los propios trabajadores respecto de la composición de esos algoritmos que imponen las condiciones de trabajo, que organizan el trabajo, como bien le respondía ChatGPT a Leila. Sí, vino al pelo. Qué grande ChatGPT. Eso ¿Viste? estaba arreglado. Voy a empezar a decir que hice todo con inteligencia artificial. Todo factos, todo verdad. Capaz a la memoria de ChatGPT le cargaron el proyecto de norma de que la OIT está discutiendo. Pues, No tengo pruebas, tampoco dudas. Se dice eso. Che, Ota, ¿por qué cada vez tengo más trabajos y cada vez me cuesta más llegar a fin de vino mes? en modo está enojada. psicólogo, el compañero. Es una realidad. Era abogado, no psicólogo. Le pasa a mucha gente. ¿no? Primero, Leila lo decía antes, me parece ineludible el contexto de la fragmentación del mundo del trabajo, no solo en la Argentina, sino sobre todo en Latinoamérica. Cuando hablamos de fragmentación del mundo del trabajo, lo que estamos hablando es en la diversidad de las formas de trabajo que hay, asalariado registrado, en el sector privado público, cuentapropistas, asalariados no registrados, los informales, ¿no? Independientes de alta calificación, de baja calificación, digo, esos son los segmentos del mundo del trabajo. Pero cuando hay pocas trayectorias entre segmentos, es decir, cuando hay poca movilidad social y movilidad de ingresos y ocupacional entre esos segmentos, cuando se rompen las trayectorias y no podés progresar para saltar de uno a otro, lo que tenés es una alta fragmentación del mundo del trabajo. Eso creo que es una manera de caracterizar al mundo del trabajo en la Argentina, y este proceso se está profundizando muy aceleradamente en los últimos 2 años. Eso va acompañado de destrucción de puestos de trabajo formal, destrucción de puestos de trabajo también informal. Pero cuando hay recuperación, y algo de esto hubo en 2024, cuando hay recuperación, no se recuperan los trabajos formales, sí se recupera el cuentapropismo, el trabajo independiente, el trabajo asalariado informal. El crecimiento desigual, que lo vemos en un montón de estadísticas. Con baja intensidad de creación de empleo en las actividades a las que le va bien. Vos decís, pero ¿cómo? Si la actividad económica se recuperó, no se recuperó el empleo. Pero el gobierno está azorado ante las estadísticas. Venía diciendo, recuperación en B, estamos en la recuperación económica, la actividad económica está en expansión, ahora vamos a poder ver cómo se recuperó el empleo, la Argentina está de pie, salieron las estadísticas de empleo, se cayó el salario, se cayó el empleo, el formal, solo crece el empleo informal. Ese mundo del trabajo está haciendo pesar sobre los ingresos de los trabajadores y sobre la jornada de los trabajadores, no de la misma manera para todos. Estoy caracterizando de manera general, sin hacer esa mirar segmento por segmento a ver qué pasa en cada uno. No digo que pase de la misma manera esto en todos lados. En materia de salarios, en materia de tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Hay una rigurosidad en el día a día del trabajo que están sintiendo los trabajadores, porque anteayer, el año pasado, el trabajador que tenía un trabajo se le cayó de ingreso medio, ese ingreso se cayó y hoy necesita salir a buscar otro ingreso para buscar otro trabajo. Bueno, entonces crece el pluriempleo. Y hay una distribución más regresiva, digamos, de la torta, porque yo pienso, estoy laburando más que nunca. Pero entonces la lógica, pensando con una cabeza clásica, una persona no es especialista en los temas, es, bueno, tendría que estar ganando más. Digo, laburo más horas de mi semana, tendría que estar llegando con más guita al final del mes. Laburo más, pero me cuesta más llegar a fin de mes. Entonces, digo, ¿cómo se da ese combo? Si hay caída de ingresos, otra vez vuelvo con lo que decía recién, si hay caída de ingresos y esta caída general de ingresos se ve de nuevo ahora por lo menos está
por lo menos estancada, porque funcionó la estrategia del gobierno, funcionó en el sentido de que funcionó con sus objetivos, ¿no? La estrategia del gobierno de congelar los salarios con un tope a las paritarias del 1% o incluso menos en el sector público. Si cae el poder adquisitivo de los ingresos, aunque caiga la inflación, si cae el poder adquisitivo de los salarios, lógicamente lo que va a pasar, y pasó hasta ahora, es que las empresas, en vez de aumentar salarios, en vez de contratar más, tampoco hubo más empleo, agregan horas extra. Claro. A los que pueden les dan horas extra. Hay muchos sectores en los que no se puede dar horas extra. En los que no se dan horas extra, entonces los trabajadores necesitan buscar otros ingresos. Por eso hay más demanda de ingresos, por eso además hay aumento de la desocupación. Esto terminó como de completar el cuadro general de las consecuencias de un modelo económico que solo busca bajar la inflación, y para bajar la inflación se ampara en los salarios, en el estrés de congelar los salarios para poder de esa manera seguir bajando la inflación. El único plan es bajar la inflación. Las consecuencias que están a la vista: caída de los salarios, caída del empleo, aumento de la informalidad y una especie de recesión laboral presente. Otro gran tema que recorre desde que empezamos a Sopardo tiene que ver con esta dualidad que hay entre el empleo registrado y el empleo no registrado, respecto de si la gente que tiene empleo no registrado es porque lo prefiere, porque prefiere esto que se habla mucho, ¿no? Su flexibilidad horaria, no tener que ir a un lugar, estar encerrado en una oficina y por ahí tener un laburo de 2 meses y irse a agarrar otro, o si es porque no le queda otra. Lo pregunto así bien básico. Me parece que hay primero escuchar las demandas y las expectativas de estos trabajadores y trabajadoras que también sin dudas viven en esta fragmentación. No todos tienen las mismas expectativas porque están ubicados en lugares distintos del mundo del trabajo, pero entre los trabajadores que tienen la oportunidad o la posibilidad de trabajar de manera más flexible, es muy valorada la flexibilidad. Y esa expectativa me parece que tiene que ser escuchada y entendida y respetada porque viene de algún lugar, porque viene desde la voz de los propios trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿qué pregunta se le hace o se le devuelve a estos trabajadores? Pero ¿no querés el trabajo, el empleo asalariado, estable, con derechos? Con la obra social, con la obra social. Fija. ¿Qué es una obra social? Te van a preguntar. ¿Por qué preferís la flexibilidad de Uber, ¿no? En vez del trabajo estable, del empleo registrado, formal? Bueno, plantearle eso a ese trabajador que demanda flexibilidad e ingresos es plantearle una falsa opción. Es tratar de engañar a ese trabajador que tiene una expectativa tan clara de progresar, de generar mejores ingresos y también ¿Por qué? Porque esa opción porque no es una opción real, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que tiene trabajo en plataformas u otras formas flexibles y también informales, sin derechos de trabajo, la opción que tiene es trabajar 11, 12 horas, 13 horas para un patrón de manera ininterrumpida y continua, en negro, sin derechos, sin respeto de su libertad de asociarse, agremiarse, no tiene paritarias, no tiene actualización. Entonces, ¿qué opción tiene? Bueno, lógicamente puede llegar a optar entre trabajar en una aplicación y trabajar en un laburo supuestamente estable, pero no registrado, informal, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las opciones reales de los trabajadores? Las soluciones se piensan en función, creo yo, en función de las opciones reales que plantean los propios trabajadores en base a su realidad. No, me quedo para un debate de 3 horas más porque no quiero extenderme tanto. No, Reserven 3 horas más. No, porque este debate, perdón. Porque era la cena que tenías con. Nos quedamos una hora más. No. Jota va a volver a venir igual porque es un amigo de la casa. Sí, pero quería remarcarlo porque es un debate que aparece en el documental que Ofelia sacó con Fundar, del que sé que formaste parte, y que yo también hice una crítica respecto a eso, porque creo que también hay como una romantización respecto a la flexibilización que requieren estos. Flexibilidad.
flexible. Flexibilización no la vamos a romantizar jamás porque flexibilización Sí, es pérdida de derechos. pero es un poco lo mismo y vuelvo a colación de el caso de Uber en particular o de Rappi también, pero que se pueden aplicar un montón de formas del emprendedurismo que mi generación por lo menos tiene muy naturalizadas porque de vuelta es como el tercer empleo que te permite llegar a fin de mes. Y en algún punto terminás muy condenado a una práctica laboral que también está maquillada de vocación, de entusiasmo, de esto es para lo que nací, esto es lo que tengo que aprender a hacer, porque, digo, hay una cultura que no es cultura del trabajo, sino que es cultura de la época, que también acompaña muy fácil a adaptar y a que muchos trabajadores vean y romanticen en la flexibilidad o flexibilización, todas estas cosas. Digo, es para discutir largo y tendido, pero nada, no quería dejar de remarcar mi postura al respecto. Dos conceptitos porque... Te tengo que responder, claro. Me quiero quedar con la última palabra. Fuiste vos. Nuestra cultura no es la cultura del trabajo, nuestra cultura es la cultura de los derechos del trabajo. Nuestra cultura es la cultura del buen trabajo. El buen trabajo es el que tiene derechos. Sí. Un trabajo en plataformas o un trabajo en la gastronomía, en negro, no es un buen trabajo. No es un buen trabajo. Por supuesto. ¿no? Entonces, la expectativa... No romantizo ni el gastronómico ni la manicura. El horizonte es el trabajo con derechos. El horizonte es un buen trabajo. El horizonte no es falsas opciones entre trabajos malos. 100% de acuerdo. Pero capaz te puede hacer un asadito en el predio del sindicato y todo cuando estás en el trabajo registrado. ¿Y te afiliás? Claro. En la pileta del gremio. ¿Te afiliás? ¿Vacaciones en la playa? Sí, yo quiero que hagamos un especial de los hoteles sindicales. Ay, por favor. Esa cosa Pero pará, y que nos lleven. Sí, bueno, claro. Por favor. Esa cosa no tiene que ser virtual, es especial. Lujo popular. Lujo popular, buen concepto. ¿O no? Lujo popular. El lujo popular. Y que no está en otro lado del mundo aparte. Exactamente. Los hoteles sindicales. El ancho del país, no grandes existen. hoteles gremiales. Muchas gracias, Azota, por haber estado en Azopardo. A ustedes. Nos tenemos que ir, no sin antes contarles que nos pueden seguir en Azopardo Stream, en Instagram, también en YouTube. Vamos a volver, como cada semana, a hacer otro nuevo capítulo la semana que viene. Estuvo Leila Bechara, estuvo Matías Álvarez. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.